pero sí es karmático. Entonces las leyes del balanceo parece que son inevitables. Por ejemplo, en la carta astral uno ve dónde está el karma y dónde está el dharma. El dharma es lo que nos toca hacer en esta vida. Entonces, cuando vemos el karma, entendemos en qué zona de la vida y en relación con qué está la persona cargando ese karma. Y es algo que uno tiene que aprender. Justamente en la misma clase que les digo, le dije a un joven muy interesado en las cosas herméticas y que trabaja en diseño. Le dije, todo tu problema está en Mercurio. El problema es que todo lo quieres pensar y razonar y resulta que eres un apasionado hermético en donde lo que cuenta es lo analógico y no lo lógico y le quieres poner lógica a la vida y entonces sufres horriblemente. Deja de pensar. La única forma de hacer las cosas. Sí. Eso es, así pasa. Es que uno aprende ciertas cosas, como eso, por ejemplo, todo piénsalo y la lógica y la razón, porque así es su papá. Entonces, el pobrecito pues tomó ese camino, pero quiere explicarse todos los asuntos herméticos con lógica, pues no se puede. No se puede. Entonces sufre mucho. Yo no sé por qué hacen esas cosas. Este joven tenía 3 días sin dormir para entregar un trabajo. Mala cosa, ¿no? No debería pasar eso en la vida. ¿No? No, pero así es. Sí. Sí, en esas carreras. En esas carreras así es. Yo ahorita estaba Sí, viendo el la correo de primera un hijo semana mío. ya me había echado ¿Sí? la primera en vivo. No, es En la terrible. primera semana. En la arquitectura, por ejemplo, de pronto no dormían. Yo no sé que ahora que ya hay programas de cómputo ya lo pueden hacer rápido, pero cuando yo era un joven, los de arquitectura se pasaban 1 o 2 noches, dale y dale, Sí. hasta el que le salía el proyecto. Qué horror, ¿no? Pues sí, pero esto es, uno se fija en algo. Justo me acaba de escribir mi hijo para decirme que se quedó sin chamba. Él estaba dedicado a hacer inversiones y dice que manejaba 5,000 millones en inversiones. A mí me parece horrorizante manejar 5,000 millones. Y empieza por decirme, soy economista, cosa que yo ya sabía porque es mi hijo, pero bueno. Que no encuentra chamba y que esto de López Obrador le ha pegado mucho a las inversiones. Y que quién sabe qué, y que obviamente odia a López Obrador. Y pero se fija, la rigidez es, tengo que conseguir chamba en una institución financiera de inversiones. Pues no. Debería decir, estoy dispuesto a trabajar de lo que aparezca de economista o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces las cosas serían más sencillas. Pues sí, si tuviera flexibilidad, a lo mejor ya la vida le está pidiendo que sea otra cosa. Te voy a mandar una nota diciendo, te puedo conseguir chamba en el Circo del Sol. De trapecista, De abajo. trapecista. Yo tengo otro hijo, que ya está muy grande, pero cuando tenía 5 años me dijo que quería ser cirquero, muy firmemente. Le conseguí que los ataires le enseñaran y renunció. Ya caminaba sobre la cuerda floja y hacía muchas cosas. ¿Y por qué renunciaste, hijo? Porque huele muy feo el león. El olor del circo no le gustó. Es que sí, no, a veces nos vamos con la primera idea, ¿no? Claro, es que no sabes todo lo demás. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Todos estos ejemplos valen para aquí. A veces uno se fija en un pedacito e ignora el contexto. Entonces el pedacito le parece razonable o poco razonable, cuando en realidad todo el sistema del mundo obedece a unos principios prácticamente inviolables. Esta es una cosa que debemos entender de una manera muy clara. Principios inviolables quiere decir el orden natural requiere un equilibrio, mantiene un equilibrio. Nosotros somos normalmente, iba a decir violadores del orden social, pero eso es poco decir, somos
propositivamente destructores. Como que no nos encaja y decimos no. Y pase lo que pase, vamos contracorriente como humanidad. Y el resultado ha sido siendo desastroso. Este es un tema fundamental. Si nosotros actuamos conforme al orden de la naturaleza es pródiga. Si actuamos en contra, no nos va tan bien. Y uno de los temas más importantes de no te va tan bien es la alimentación. Cuando nuestra alimentación no es la correcta, nos acabamos el cuerpo muy pronto. Hay dos maneras de hacer una alimentación incorrecta. La primera es comer mucho. ¿Por qué? Porque la comida, al mismo tiempo que nos mantiene vivos, nos oxida. Y el proceso de oxidación acaba con la vida. Entonces, comer mucho es oxidarse mucho. Y se envejece más rápido y se acaba la vida más pronto. La otra es que el cuerpo necesita cierta cantidad de alimento de cierto tipo. Y nosotros le metemos lo que se nos antoja, no lo que necesita. Y entonces, claro que las cosas se pueden poner muy graves. Yo tengo una alumna más o menos gorda. Sí, digamos. Danos tu parámetro, Mario. Una vez y media lo que debería tu pesar. mazo. Una vez y media lo que debía pesar conforme a la tabla de IMSS. Ah, ok. Entonces sí. Porque la tabla de Más bien IMSS da chance. Entonces gorda, ¿no? mucho. llegó a la clase con un recipiente con lima. Lima muy peladita, ya sin nada, nada más los gajitos. Y entonces pues nos extrañamos porque normalmente lleva galletas y cosas así. Entonces nos dijo, me sentía muy mal, tenía vértigo, no quería ni siquiera acostarme, quería dormir sentada porque estaba yo fatal, me estaba muriendo, fui al doctor, me hicieron unos análisis de sangre y el doctor me dijo, todo está alto. Los triglicéridos, bueno, lo que se les ocurra, todo estaba alto. Pues sí, ¿cómo no va a estar alto? Se empaca todo el tiempo. Y galletas. Sí, de todo. Mario, pero por ejemplo, ahí la naturaleza del humano debería de saber que queremos una lechuga. Por ejemplo. No, ¿y quién le oye al cuerpo cuando pide lechuga? Nadie. Cuando pide brownie, sí. Pero cuando pide galletas, Los niños. Por ejemplo, conozco un chamaquito, ahora ya tiene 14 años, pero cuando era chiquito, la mamá le quería dar carne y él decía, no, puta. Y le escupía. Claro. Bueno, hasta que fue con la nutrióloga, pues le tiene que dar carne. Pues le dio carne. Y ahora nomás come tacos. Ya se deformó. Es un problemón. No, pero los niños, por ejemplo, comen ladrillo o comen Sí, arena. gis, Ajá, gis. Y les hace falta. ¿Y por qué les hace falta? Claro. Entonces sí, los niños sí, nosotros adultos aprendemos a ignorarnos. Sí. Ese es el tema, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si naturalmente mi naturaleza es de comerme una lechuga y que me pongan un brownie o que me pongan una cosa de cemento? Yo digo, no, yo me quiero comer la lechuga. Porque ¿en qué momento se distorsiona o me Es la distorsiona educación. Siéntate y cómetelo. Yo tengo mucha experiencia en eso de niño porque era que te lo comes. Porque te lo comes. Pero te lo tienes que comer en una sopa de verduras. Pues sí. Pero ¿por qué no? Porque, o sea, ¿dónde nos zafamos? Que nosotros somos naturales. No, lo que pasa es que el adulto te hace comer eso y acabas por dejarte llevar por eso. Porque a mí me daban caldo de carnero, que es grasoso, como si fuera la cosa más exquisita del mundo. Y te produce unas acideces horribles. Y luego el niño se pone mal y la mamá dice, por andar comiendo porquerías. Pues sí, el caldo de carnero es una Claro. porquería. Sí. Bueno, entonces hay un equilibrio mundial, hay un equilibrio universal, hay un equilibrio total que tiene su manera de desempeñarse. Vamos a verlo en otro ángulo. 3.800 millones de años de materia viva.
acomodándose conforme a los principios que descubrió Darwin de la solución más eficiente, ¿no? La selección por solución eficiente. Llega el momento del ser humano y empieza a hacer barbaridades. ¿Cuál es la primera barbaridad que podrá hacer el ser humano todavía hace mucho tiempo? Pues decide que le cuesta mucho trabajo agarrar las gallinas. Entonces mezcla a un gallo lento con una gallina gorda para tener pollos gordos y lentos. Ya deformó todo. Y entonces los animales domésticos están deformados. En este momento metemos un carnero en una cajita de este tamaño, que apenas se puede mover, no puede hacer nada, y no comparte con los demás, no corre, no se mueve, porque da muy buena carne así. Sí, a lo mejor 100 años, y después de eso el carnero quedará totalmente estropeado, ya no podrá ni moverse. Sí, son unas barbaridades. Y las hacemos con gran tranquilidad. No sé si saben que un brasileño, dice que bioartista, mandó a hacer a Francia, a un laboratorio francés, un conejo verde fosforescente. Y se lo hicieron mezclando genes de una medusa fosforescente con los genes del conejo. Dios. Y salió verde fosforescente. ¿A quién se le ocurre? ¡Qué caprichos! Bueno, entonces deformamos mucho el orden natural. Y esas deformaciones tienen un precio. Claro. Yo tenía una compañera de trabajo que quién sabe qué se puso en la cara para inflársela. Y resulta que se le hicieron cristales y bueno, se convirtió en un horror. Pues se tocaba y le dolía como si tuviera agujas clavadas. Pobre. Y le dijeron que no había forma de quitarlo. No, pues eso no puede ser. Y tenía la cara así enrojecida, hinchada, pues claro. ¿Quién sabe qué le inyectaron en la cara para inflársela? Y claro, no tenía arrugas, esa era la ventaja. Sí. Pues no puede ser. Entonces el orden de la naturaleza es muy importante. Así es que esas leyes no solo están en el cielo estrellado, forman parte de nuestra memoria del cosmos y de nuestra memoria de la especie. Por eso dice que cada organismo tiene toda esa huella, aunque sea un organismo muy pequeñito, tiene la huella de lo que corresponde y de lo que no corresponde. Y nosotros que tenemos esa memoria de la especie, memoria cósmica, continuamente la rompemos y esperamos que nos vaya bien y no nos va bien. Este es un problema que tenemos que tener muy en cuenta en este punto, porque estamos en el umbral de la transmutación. Se supone que ya pasó la etapa de liberación, y en el umbral de la transmutación es completamente absurdo pensar en que uno pueda romper esos principios que son universales. No lo podemos llamar de otra manera, se dan en todos los casos y en todos los organismos. Eso que es deformar el cuerpo por razones de que el cuerpo funciona químicamente y que el cerebro se ve afectado químicamente, lo que produce son problemas de la mente. Quizá esto les explique un poco todo el proceso que nos lleva a tener tantas personas trastornadas de la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahora los biólogos nos dicen que nuestra felicidad no depende de las condiciones externas, sino que depende de nuestros niveles de dopamina, oxitocina, serotonina, etc. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos, según dicen ahora, varias posibilidades en nuestro nacimiento. Podemos nacer con un índice de felicidad alto o un índice de felicidad muy bajo. Es decir, hay personas que contra todas las previsiones, ante situaciones tremendas, siguen siendo muy optimistas y muy dispuestas. Y hay personas que se la pasan todo el tiempo gruñendo y reclamando y muy frustradas. Y resulta que nuestro sistema mental es un sistema de equilibrio casi automático. O sea, que en el momento en que tenemos un motivo
en un sentido, inmediatamente el cerebro trata de compensarlo y convertirlo con un motivo en otro sentido. Como se equilibra la temperatura. Si yo pongo un sistema de aire acondicionado muy bien armado, me mantiene a 21 grados permanentemente, haga calor o haga frío. Parece que el cerebro funciona igual con el estado de alegría o de tristeza, de felicidad o de rabia, y entonces siempre nos compensa, pero al nivel que nosotros nacimos. Entonces, si nacimos con un bajo nivel de resistencia, vamos a ser amargos, y si nacemos arribita, vamos a ser siempre como que me tienen sin cuidado, estoy muy contento. El problema es que ya está ahí. Sí. Y entonces, dicen los biólogos, la única forma de mejorar las condiciones es una intervención en que establezcamos con las manipulaciones bioquímicas un índice de felicidad. Para eso podemos tomar genes de los que tienen un alto índice y metérselos a los que tienen un bajo índice y que entonces todos tengan un alto índice. Pero esas manipulaciones bioquímicas son atroces. Es lo mismo que el conejo fosforescente. Lo mismo que el conejo, y también no sé, creo que era una oveja que fue la primera clonada y que salió con 2 cabezas. Pues sí, claro, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, vamos a decir que le pegamos al orden natural. Y lo que nos está diciendo este parrafito es que el orden natural tiene un equilibrio y que nos debemos mantener en ese equilibrio, sin pretender modificar las cosas artificialmente. Bueno, la esperanza es muy importante. Mientras no nos abandone, la esperanza nos mantiene siempre hasta el último momento. Y en realidad los políticos venden esperanza, porque luego las realizaciones ni aparecen, pero venden esperanza. Entonces hay la ilusión de que las cosas van a cambiar. Yo diría que lo que vendió López Obrador fue una cantidad de esperanza impresionante para un montón de gente que no tenía esperanza. Que se sentía perdida. Sí, que no se remedia, no lo remedió Echeverría, no lo remedió López Portillo, no lo remedió Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si Y entonces, y eso no se puede porque nadie puede cambiar el mundo tan rápido y tan eficientemente. Pero se vende esperanza. El siguiente pues venderá otra esperanza. Entonces, la esperanza nos sostiene y la humanidad se ha sostenido por la esperanza durante muchísimo tiempo. Es lo que hace que la gente luche y busque y trate de encontrar soluciones y haga esfuerzos especiales. Todo esto es asunto de esperanza. Es un motor, a final de cuentas. Es el motor, sí. Entonces, el gran problema está precisamente en que mientras tengamos esperanza, mientras tengamos una ilusión de algo, y nuestra fuerza es mayor. Hubo un experimento hace ya muchos años, más de 40, con unas ratas. Pusieron una rata en una cubeta de agua, nada más ahí flotando, y otra con un palito. La rata que estaba en la cubeta empezó a tratar de nadar y salir, y cuando se dio cuenta que no había esperanza de ningún tipo, se dejó caer. La del palito siguió lucha y lucha agarrándose del palito, porque había la forma de medio flotar. Y esto es muy importante. Le daba la esperanza de vivir y se aferró a la vida. La otra simplemente se dejó caer. Entonces, esto es una lección muy importante, porque justamente esta carta se llama Spes, o sea, esperanza. Ese es su nombre. Y eso es importantísimo. Aquí no viene el nombre de Spes, pero así se llama, esperanza. Sí viene, ¿Sí en viene? el orden del arquetipo. En el orden del arquetipo. Spes, esperanza, sí. Entonces, aquí el punto es clave. Eso es lo que ha mantenido a los seres vivos.
Imagínense cuando llegó el meteorito que cayó en la sonda de Campeche, el planeta Tierra se cubrió de una capa de ceniza que lo dejó completamente bloqueado. Todo era sombras, no entraba sol, no había alimento en la superficie de la Tierra en general, y solamente podían sobrevivir los que respiraban por debajo de 1 metro de altura, porque la ceniza había invadido todo. Se murieron los dinosaurios, todos los animales grandes, y los animales chiquitos se metieron en sus hoyitos y sus cuevitas, y ahí comieron gusanitos o lo que encontraban, y se mantuvieron, y nosotros salimos de uno de esos. Si no, no estaríamos aquí. Salimos de un animalito chiquito como ratoncito, que se llamaba bueno, le pusieron purgatorios, y bueno, por algo sería, pero la esperanza los sostuvo. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, que la intuición también será para nosotros un elemento clave, porque la esperanza es intuitiva. Bueno, el karma, por otra parte, es algo que tiene que cumplirse y tiene muchos secretos. El primer secreto y el más importante es el de la voluntad. En la astrología, en la frenología, en la fisonomía, en la quiromancia, hay una gran cantidad de señales de lo que esto significa. Es decir, una serie de personas aprendieron a leer en los cráneos, en las caras, en las manos y en las estrellas el equilibrio general sobre el principio siguiente que deben aplicar siempre en hermetismo. En cualquier cosa del orden natural están expresadas las leyes y principios. Lo que observe uno siempre nos va a dar los mismos principios. La ciencia no puede llegar más lejos, va a llegar hasta los principios. Va a descubrir y va descubriendo cuáles son los principios que rigen al universo. Obviamente, la ciencia se detiene en un punto muy importante, el punto de la motivación. El científico nos dice qué pasa y cómo pasa, pero no nos dice por qué pasa. No se atreve a decir por qué pasa porque no conoce ese trasfondo. Es decir, ¿por qué hay gravedad? Pues quién sabe. Simplemente está la gravedad. Y explico cómo funciona la gravedad. Pero ¿por qué tiene que haber gravedad? Y si la quitamos, ¿qué pasa? Ahí no se mete el científico. Porque él no explica ni la motivación del universo, ni el sentido del universo, ni la razón de ser de las cosas. Explica lo que es como es. Y esa otra parte nos la va a explicar el mundo hermético. El mundo hermético es mucho menos, ¿cómo lo diríamos? Claro, nítido en cuanto a su explicación que la ciencia. Aunque a veces la ciencia es medio rara, pero en general la explicación es muy directa, muy abierta. Esto pasa por tal cosa. Por ejemplo, Einstein dice, la gravedad se debe a la curvatura del espacio. Bueno, ya está explicado. ¿Cuál es la necesidad de que haya gravedad en el universo? ¿Quién sabe? Eso ya no lo platica la ciencia. Bueno, entonces, nosotros intuitivamente, por una razón muy importante, porque nosotros traemos dentro de nosotros todo el conocimiento de la vida orgánica y de la vida inorgánica, porque nuestro cuerpo es un cuerpo de la vida orgánica y en nuestro cuerpo están las leyes de la vida orgánica y nosotros de manera intuitiva sabemos cómo funciona. Y con manera intuitiva podemos considerar, por ejemplo, que tenemos hambre y comemos, tenemos sed y bebemos. Es intuitivo. Nadie me tiene que decir, fíjate que ya te medí, te falta agua. No. Uno siente la sed y toma agua. Siente hambre y come. Siente necesidad de descansar y cae dormido. Los niños que son tan activos y que no quieren estarse quietos, cuando llegan al punto del cansancio, se quedan donde sea, colgados de donde sea. Es una necesidad y el cuerpo lo siente y reacciona.
Entonces nosotros tenemos la percepción de las leyes de la vida orgánica. Pero nuestro cuerpo está hecho de química, está hecho de reacciones electromagnéticas que disparan mecanismos químicos. Y la química es una ley de la naturaleza inorgánica, es un principio de naturaleza inorgánica, entonces también conocemos eso intuitivamente. Vamos a decir, no tenemos nombre ni imaginamos mecanismos, pero lo vivimos y sabemos cómo vivirlo. Entonces, debemos comprender que sí sabemos de alguna manera que las cosas son de esa forma. Les doy un ejemplo muy simple. En el famoso tsunami de Indonesia, los animales salieron corriendo antes que llegaran las olas. Ellos sabían que venían las olas, no estaban en la ignorancia de eso. Sabían, oyeron, sintieron, huyeron. Los seres humanos oyeron, sintieron y se quedaron a ver qué pasaba. Sí. ¿Por qué? Porque no obedecen a su intuición. Ahí les doy una explicación que pudiéramos llamar científica. Cuando el sonido grave se hace muy grave y nuestros oídos ya no lo captan, produce angustia, mucha angustia. Entonces, el sonido del mar, cuando venía en la ola, era extremadamente grave. Los animales lo percibieron y escaparon de ese sonido, porque les producía angustia. Los seres humanos nomás se angustiaron y se quedaron ahí, porque ¿cómo iban a irse del hotel y se iban a subir al cerro? Paralizados no, sino que se impidieron seguir lo que sentían. Me siento incómodo, me voy de aquí, me muevo, hago algo. Y no, se fueron a una barandita a ver cómo llegaba la ola. Y a grabarlo. No, pues se los jaló a todos. Y algunos hasta se echaron a correr queriendo correr más rápido que la ola, pues no. Los agarró peor. Pero el resultado es que nosotros tendemos a no obedecer lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y nos lo dice de manera muy enfática. Quiero comer, no quiero comer. Me falta aire, tengo que respirar. Estoy respirando algo que no es conveniente, me muevo. Pero no podemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace el humo del cigarro? Pues nos llena de resina los pulmones. Porque la resina caliente, pues es un aire. Entonces respiramos el vapor y cuando llega a nuestros pulmones se enfría y queda la resina que queda en los ceniceros es la misma que queda en nuestros pulmones. Y la de cenicero la raspamos, pero en el pulmón no podemos raspar, se queda pegada. Y entonces esas telitas delgaditas que tienen los pulmones para su función quedan rígidas, adquieren una fibrosis, se llama fibrosis, quedan tiesas y la respiración no es la misma, entonces hay gran dificultad para respirar. Bueno, a pesar de que eso llega y lo sentimos, seguimos con el humo. Entonces somos muy rebeldes a la intuición. Esto es importante. Entonces, cada cosa que hacemos, casi nos señalan que van a parar. Porque en las cosas más mínimas, lo que hacemos es acciones muy voluntarias. Entonces, sí podemos ver precisamente que hay formas de descifrar el problema, o los problemas, o las acciones a seguir y las soluciones, pero en general o no confiamos en ellas o no las usamos de manera sistemática. Les voy a dar un ejemplo. Uno es capaz de sentarse 3 horas a ver una película. Ha habido incluso películas de 6 horas, pero bueno, 3 horas a ver una película. No es capaz de sentarse 3 horas a oírse a sí mismo. ¿Qué es más importante que la película? No, es que la película te quita la atención completa.
Te distrae de ti mismo. Se sienta uno y empieza a dejar correr su mente y su cuerpo y empieza a tener una sensibilidad del cuerpo y de la mente que con la agitación de la vida no percibe. Si yo me siento quietecito, sin ningún propósito y sin ninguna prisa, a percibir mi cuerpo, me voy a enterar de un montón de cosas. Que de otra manera no, porque las distracciones me hacen no captar el cuerpo. Entonces empiezo a sentir qué le pasa a cada parte de mi cuerpo que tiene algo. Porque había un maestro que un día llegó a la clase y dijo, tengo espalda. Claro, pues todos tenemos espalda, pero explicó, cuando estoy bien no siento la espalda, pero cuando me duele, siento la espalda. Entonces me doy cuenta que tengo espalda, que tengo vértebras y que las vértebras andan medio chuecas y me tiene que doler para que sienta mi espalda. Entonces quiere decir que durante muchísimo tiempo no me dedico a sentir mi cuerpo. No le doy ni 5 minutos al día para sentirlo. Ese es mi cuerpo. Y no le doy 5 minutos a la mente para que divague y yo me dé cuenta de que trae adentro. Cuando yo me siento en silencio y la dejo divagar y después anoto las divagaciones y lo hago 8 días, me doy cuenta que tengo 3 o 4 obsesiones que se repiten y se repiten y se repiten y que tengo que resolver inmediatamente. Pero como no lo hago, pues no me doy cuenta. Entonces están todo el tiempo. No, esto no es fácil ver la tele. Sí, sí, además no te compromete a nada, porque está allá. Sí. Entonces, bueno, de esto nos está hablando esta parte, que este momento de transición entre la liberación y la transmutación requiere que nosotros tengamos una clara conciencia de las leyes del mundo que están en nuestro cuerpo. Es más fácil vivir las leyes del mundo en mi cuerpo que estudiar todas las ciencias en la universidad. Es decir, mi biología la siento. Puedo estudiar 10 años de biología para enterarme más o menos cómo funciona eso, pero tengo que sentirlo. Igual puedo sentir las demás cosas. Esto es muy importante. Entonces, esta carta de transición me dice que para transmutar tengo que conocerme a mí mismo, que es la frase que estaba fuera del templo de Delfos, conócete a ti mismo, y que repite Sócrates. ¿Qué es lo que pasa con las terapias psicológicas? Se pueden resumir en unas pocas palabras. Hay que lograr que la gente descubra todas las pulsiones internas que tienen que son autodestructivas. Esa es una terapia psicológica. Si la gente tiene unos impulsos inconscientes que la llevan a ser desdichada, pero no los observa, no los conoce, no quiere conocerlos, no se concentra. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? El terapeuta provoca que esas pulsiones internas salgan a la luz, que la persona las verbalice, se dé cuenta de ellas y las maneje. Ese es un problema de falta de conocimiento interior. En las disciplinas orientales, por ejemplo en la yoga y en otras, el trabajo de meditación tiene un componente muy importante en ese aspecto. Es decir, la persona en sus procesos de meditación hace este ejercicio que les digo de conocerse a sí misma y aprender qué es lo que le pasa por dentro. Por ejemplo, el tercer paso de la meditación vipassana es, me siento muy tranquilito, ya aprendí a concentrarme en todo lo anterior, pero en la vida cotidiana estoy muy tranquilito y observo cómo reacciono. Es decir, qué toca mis emociones, mis sentimientos, mi vida, y cuando llega algo que me hace reaccionar, yo percibo cómo llega, cómo reacciono, cómo se desarrolla mi reacción y cómo desaparece. Cuando voy observando eso es equivalente a una terapia. Empiezo a darme cuenta de mí mismo y a decir qué estoy haciendo y por qué esto me produce tal cosa.
Eso que les conté cuando llegaron es un tipo de esas cosas. Bueno, tengo coraje, pero ¿por qué tengo coraje? Pues porque está oscuro, pero si está oscuro todos los días. Y no, entonces no es porque está oscuro, es porque estoy haciendo en la oscuridad algo que genera una tensión. Entonces descubro qué es y busco una solución. Pero no me quedo con el coraje. Ya me imagino yo diciendo por todos lados, ¿cómo está anocheciendo a las 7? Deberían ser a las 9. Pues no. Porque me conviene, pues no. No tiene lógica, pero eso pasa. Entonces tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos. Es un ejercicio muy importante. Cada uno de estos pasos iniciáticos es un ejercicio de la persona. Aprende a concentrarse, aprende a imaginar, etc. Y aquí tiene que aprender su proceso interno. ¿Cómo soy por dentro? ¿Cómo reacciono? Este es el tercer paso. El cuarto paso es más complicado, porque en la acción continua de la vida diaria tiene uno que estar fijándose en lo que hace. No perder momento de lo que está haciendo, y entonces esto nos lleva a conocer muy bien quiénes somos. Cómo nos ven desde fuera, así nos vemos nosotros, y eso nos conduce a cambiar. Pero en fin, lo importante es que conceptos como la esperanza, la intuición, el karma, dice aquí, no son cosas muertas, es una cosa con la que vivimos todos los días. Son verdades prácticas muy importantes que se aplican todo el tiempo. Entonces, aquí nos da una receta, más abajo nos da una receta muy importante. Cada vez que pensamos algo hacia el futuro, lo posponemos al futuro. O sea, si yo pienso, dentro de 3 años voy a, ¿qué sería? Voy a hacerme un examen general de todo el cuerpo. Dentro de 3 años voy a seguir diciendo dentro de 3 años. Yo tengo que hacerlo en tiempo presente. En este momento me voy a hacer un análisis del cuerpo y lo repito cada día hasta que voy y lo hago. Ah, ya te entendí. Todo propósito eficaz debe formularse en tiempo presente. Pero es terrible porque cada vez que pienso en el futuro no tengo en cuenta todas las fatalidades del futuro. Entonces yo no puedo estar así. Es más fuerte en estos casos la fatalidad. Entonces yo tengo que estar siempre en tiempo presente. Hoy, en este momento, estoy así. Y la pregunta adicional podría ser, ¿y por qué? Bueno, ya les di una respuesta, porque si pienso en el futuro, viviré en el futuro. Pero tengo otra muy importante, porque no hay ningún otro momento de vida. Yo no vivo en el pasado ni vivo en el futuro, vivo ahorita. Y si en este momento no vivo y pospongo vivir para después, o recuerdo que viví antes, estoy perdiendo mi momento de vida presente. Yo tengo que vivir aquí y ahora. Cada momento presente es muy valioso porque eso significa vivirlo. Si me voy al pasado y me meto en la mente en el pasado y estoy recordando cosas del pasado, estoy perdiendo mi tiempo de vida en recuerdos que no puedo corregir y que no puedo recuperar. Y si uso mi tiempo para estarme haciendo ilusiones del futuro, la fatalidad en el camino me puede hacer que ese futuro no se cumpla de ninguna manera. Entonces pospongo algo y esa posposición puede ser fatal. Pero fatal. Esto que muchas veces nos recomiendan, diles ahora a tus seres queridos que los quieres porque después ya no vas a poder. Ya se murieron, ya no les puedes decir nada. Esa es una llamada de ese tipo, ¿no? Ese tiempo presente. Hoy los quieres. En el futuro ya no están. Se van de viaje, se fueron, están en otra ciudad, se murieron, te moriste y ya no se cumplió. Es un principio hermético que no debería ser hermético, debería ser general de la humanidad, pero cuando menos para las gentes que toman el camino de iniciación
es una exigencia, vivir aquí y ahora. En este momento pongo toda mi concentración, toda mi atención y todo mi interés, porque es mi tiempo de vida que es muy valioso, que estoy viviendo y no puede ser que lo desperdicie. Y dice uno, bueno, cuando estoy en la cola del banco esperando, tengo muchas cosas que hacer en la cola, tengo que observar, por ejemplo. Puedo hacer muchísimas cosas de mi trabajo interior mientras estoy en estas circunstancias. Entonces, ni un minuto se puede desperdiciar. Aquí dice que tendemos a la creación del futuro, pero la fatalidad controla esto mediante el pasado, es decir, las circunstancias existentes son determinantes de lo que puede hacerse hacia el futuro. Entonces, si yo trato de descifrar el destino, voy a ser más fuerte que la fatalidad. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo que descifrar el destino? Bueno, yo analizo mi pasado. Vamos a pensar, se los voy a decir en términos de la política. López Obrador es el presidente. Y va a seguir siendo el presidente, va a ser muy difícil que lo quite. O que se muera, y lo probable es que cumpla sus 6 años. Bueno, pues yo tengo, considerando eso, que organizar mi vida para vivir 6 años de López Obrador. Ajá, entonces, dejando a un lado la fatalidad, sí tienes que poder planear en lo que es inevitable. ¿Cómo le hago para vivir en este nuevo régimen? Pero no solo eso, si yo no lo quiero a él, ¿qué hago hoy para que dentro de 5 años pueda cambiar la cosa? Porque si no, seguirá igual. Si la gente no se junta y hace partidos u organizaciones, pues el siguiente presidente será de Morena. Y si no se vuelve a juntar, pues seguirá siendo de Morena y tendremos 70 años de Morena como 70 del PRI. Y la vida le sucede. Claro, le sucede como aquí, claro. Entonces es clarísimo el consejo. Teniendo en cuenta cómo están las cosas, el pasado, yo veo la probabilidad de futuro y en vez de ser víctima de la fatalidad, manejo el destino. Y digo, como el destino es este, yo me adapto de esta manera y lo trabajo de esta manera. Y entonces tengo un poder de acción que no tenía antes. Porque antes era víctima de las circunstancias y ahora intervengo en ellas. Todas estas cosas son muy viejas. Ahora estos cursos de pensamiento positivo y cosas de estas han tomado estos temas y los usan, pero son viejísimos. Bueno, entonces eso me permite evolucionar. Si cerramos los ojos a la influencia del destino y queremos combatir la fatalidad, entonces quién sabe qué pasa. Es decir, si lo que quiero es matar a López Obrador o destronarlo, no sé qué va a pasar. Que no, que vamos a hacer una organización. Gilberto Lozano ya lo denunció ante el Tribunal de La Haya para que lo acusen de alta traición a la patria. Si no ha hecho nada. Es cuál alta traición. Pero en fin, que el Tribunal de La Haya pues se murió de la risa. Es que es eso, el Tribunal de La Haya es para delitos de lesa humanidad y cosas de eso. Y entonces el argumento es, no ha cumplido sus promesas. Ay, no puede ser. Esas cosas no funcionan. Yo me lío con la fatalidad y finalmente, pues me arrastra. Y no sé el resultado. En este caso el resultado fue que el Tribunal de La Haya se desentendió. Les dijo, pues primero resuélvanlo en su congreso local. Si el congreso local es de Morena, pues no resuelve nada. Bueno, la fatalidad. Si la humanidad lucha conscientemente contra la fatalidad y se olvida de escuchar la voz importantísima de la providencia, la voluntad de la humanidad es derrotada y no cabe esperar ningún buen resultado. Ese es el tipo de cosas. Es decir, el hombre está ahí y yo no puedo oponerme si no tengo los elementos para oponerme. Y los elementos no están visibles. Si me uno a la fatalidad, entonces todo va a ser muy negativo. ¿Qué es lo que pasaría?
le tolero absolutamente todo a López Obrador y entonces me veo arrastrado. Tiene que haber compensación, tiene que haber quien critique, quien se objete, quien presente amparo contra el aeropuerto y todo esto, toda esta lucha va depurando el resultado. Pero si no lucho, sino que me junto a la fatalidad, bueno, entonces habrá muchos errores. Y la humanidad involucionará. Eso lo decimos en política, alegando que donde no hay oposición, el resultado siempre es trágico, porque nadie es tan sabio que sepa todo lo que tiene que hacer si no hay alguien que le diga, espérate, ¿qué pasa? Sí, cuando un periodista, Jorge Ramos, le dijo a López Obrador, oiga, las cifras que usted publicó como gobierno dicen que sigue aumentando el número de delitos. Yo tengo otras cifras, usted tendrá otras cifras, pero las que publicó son estas. Bueno, esta llamada de atención es muy importante. Si no hay quien la haga, pues el hombre se va sintiendo que está en el cielo y que todo lo que tiene es la verdad. Entonces tenemos que considerar esto. Volvamos a la secuencia. Primero, tengo que darme cuenta del destino y la fatalidad y manejarlos. No debo cerrar los ojos a la influencia del destino. Tengo que reconocerlo. Si lucho conscientemente contra la fatalidad, no sé qué resultado voy a tener porque no sé quién es más fuerte. Y si uno mis esfuerzos con los de la fatalidad, me entrego a la fatalidad, el desastre viene segurito. Seguro. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nos dice el hermetismo es que la providencia está representada en cada ser humano. Es decir, que hay una unión muy importante, es un tema muy judío, que hay una unión muy importante entre los seres humanos y la divinidad, sea como sea la divinidad. ¿Cómo es esta idea? El ser humano fue creado por la divinidad para una función específica. Si cumple su función, los fines de la divinidad se cumplen. Si no cumple su función, contradice esos fines. Vamos a decirlo en los términos religiosos habituales. Hay un plan divino. Ese plan divino tiende a cumplirse. El ser humano se opone al plan divino o lo ignora o se lo quiere saltar y el resultado es pura frustración, porque el plan divino supone que es perfecto. Ahora cámbiele de nombre, cámbiele de circunstancias, pero el universo va en un cierto sentido. Cuando nosotros no comprendemos ese sentido, no lo seguimos, lo único que va a pasar es que nos revuelque la ola. Porque no hay de otra. Esto va en un cierto sentido. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a suponer que el ser humano logra uno de los objetivos que tiene ahora. Construyo un robot. Tomo la conciencia de una persona y se la paso al robot. ¿Qué es lo que obtuve? Imagínense que yo me muero dentro de un año, pero ya avanzó la ciencia. Y entonces toman mi cerebro y se lo ponen al robot. No el cerebro físico porque se muere, sino toda la interconexión cerebral se la plantan al robot y al día siguiente yo despierto como robot. Voy al espejo y soy como Arturito. Pues me voy a sentir incomodísimo, primero. Y luego, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? ¿Quién sabe si te des cuenta que no eres tú, que estás en un cuerpo de Arturito? Pues si te ves en el espejo... Si es tu mismo cerebro, sí te vas a contar, tienes la imagen de ti. Y te ves en el cerebro y dices, ay caray, cambié de look. Cambié de cuerpo. Claro. Y entonces el asunto es que te preguntas, bueno, ¿y con este cuerpo qué? Ya no necesitas comer, necesitas conectarte.
tienes que tener enchufes por todos lados. Entonces te conectas y operas. Y luego te relacionas con otros robots. ¿Para qué? En ese momento la mayor parte de las personas descubrirá que su vida no tiene sentido. Porque nunca han pensado en vivir con un sentido y con una dirección clara. Este ejercicio es muy interesante para pensar si uno realmente tiene una vida con un sentido bien definido. Porque si yo me encuentro en Arturito, diré, bueno, pues ahora lo que puedo hacer es absorber mucha información y voy a seguir dando clases para que sea útil en algo. Y entonces, pues Arturito se dedicará a dar clases. Pero si no tengo eso, ¿en qué empleo vas la a vida? hacer? Porque no es lo mismo emplearla con un cuerpo que ser una máquina. No te puedes sentar a ver televisión todo el día o ¿a qué? Porque ya no puedes tener el mismo tipo de satisfacciones ni tienes el mismo tipo de relaciones que implican lo que vemos en las películas o leemos en las novelas. Entonces de ahí nos queda claro que una persona, además de todo lo que ya vimos, debe tener muy bien definido el sentido de su vida. ¿Qué hago con mi posibilidad de vivir? Esto es como la parábola de los talentos. Tengo el don de la vida, tengo el don de la acción. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿A qué lo voy a dedicar? Y por supuesto hay pretextos muy buenos, porque cuando uno tiene 40 años dice, pues me voy a dedicar a que mis hijos crezcan y estén muy bien, pero ya no tiene 40 años, ya tiene 80 y los hijos tienen 50. Y entonces ya no tengo que hacer eso. ¿Y ahora qué? Bueno, pues la mayor parte de la gente, y es uno de los problemas de la tanatología, no tiene sabe. ningún sentido de vida. No dedica sus capacidades y sus dones para lograr algo. Entonces no puede transmutar, transmuta hacia nada. Estar en Arturito es como una transmutación. Entonces, en esa transmutación tiene que haber una razón para seguir vivo. Sí, algún objetivo a seguir. Claro, porque nosotros estamos vivos dado que los genes nos empujan a eso. Hay un libro de Dawkins, que es un darwinista muy firme, que se llama El gen egoísta. Y él opina que todo nuestro cuerpo y toda nuestra estructura mental está hecha por los genes para poder reproducirse con seguridad. Los genes en un principio, en las células pequeñitas, son muy débiles, están expuestos a cualquier daño. Entonces fueron evolucionando para tener unos cuerpos, es decir, una armadura exterior que les permitiera reproducirse y reproducirse y reproducirse con cierta seguridad. Y en el caso específico de los seres humanos, como físicamente éramos seres débiles, entonces nos hizo mentalmente muy fuertes. Toda la genética. Y lo único que hacemos es obedecer a los genes. Pensamos que es placentero porque los genes nos hacen placentero hacer lo que ellos quieren. Comer lo que ellos quieren, dormir como ellos quieren, reproducirnos como quieren. Entonces estamos encantados cumpliendo genes. Y dice un autor, y los hombres se pelean, luchan, compiten, hacen por los genes, no porque ellos quisieran, sino porque se ven empujados por la necesidad. Hay quien dice que es muy exagerada esa tesis, pero finalmente esos genes empujan al cuerpo humano a hacer muchas cosas. En el momento en que estamos en Arturito, los genes ya no están operando. Entonces esas motivaciones desaparecen. Ese deseo de estar en la vida para lo que sea, para darnos satisfacciones, para comer rico, para reproducir, desaparece. Bueno, la transmutación es algo equivalente. Es decir, la persona está en un nuevo umbral en el cual toda esa, que pudiéramos decir, pulsión, empujón genético, va a dejar de funcionar o va a ser vencido. Entonces, la siguiente carta, aunque todavía no llegamos, les digo, la carta de la luna,
nos habla precisamente de cómo vencer al ser atávico, al ser genético, pues, Sí. al animal que es espontáneo. Entonces la carta de la luna tiene el objetivo de borrar las pulsiones atávicas y dejar a la persona libre. Ha transmutado, se convierte en otro ser. Si no tiene un propósito muy claro, no tiene para qué hacer. Y para tener un propósito claro debe tener algún tipo de conciencia de algo trascendente. Porque si es intrascendente, no sirve. Vamos a decir que Arturito dice, ahora me voy a ver todas las películas que se han hecho porque me gustan las películas. Es completamente intrascendente, se le van a acabar en segundos. Porque como ahora las películas están en los sistemas electrónicos, pues a lo mejor en 17 segundos le pasan todas las películas. ¿Qué hace? Bueno, así es el paso hacia la transmutación. Es un paso de transformación profunda en que la persona abandona ya los objetivos que dieron origen a que naciera, los objetivos orgánicos, y empieza con objetivos trascendentes. A veces esa renuncia a los objetivos orgánicos se hace en la juventud, en la temprana juventud, que es muy raro, uno por aquí y otro por allá. Normalmente eso se va a dar cuando la persona ya cumplió su ciclo. Por ejemplo, cuando los judíos dicen que hay que enseñar cábala a partir de los 40 años, quieren decir, la persona ya tuvo hijos, ya los formó, ya está en disposición de cambiar, y entonces ya le podemos enseñar algo en lo que su necesidad de todo lo que sea, de tomar gozos, de hacer deportes, de reproducirse, ya se acabó, y ya tiene tiempo y posibilidad. Y en otros lugares que no sean la cábala con los judíos, pasa algo muy semejante. Son las personas de más edad, después de los 40, las que empiezan a tener unos intereses trascendentes. Entonces, solamente con esa razón es con la que se puede hacer la transmutación. Si no, no vale la pena. ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces, ese sentido trascendente de la manifestación requiere respuestas. ¿Por qué es trascendente? ¿Qué hay detrás de la manifestación? ¿Qué hay detrás del universo y de la formación del universo? ¿Qué propósito más importante, eso que la ciencia no abarca, es el que mueve todos los resortes? Y entonces sí hay una función que cumplir, si no, no la hay. Si alguien no tiene eso, entonces no vale la pena enseñarle lo que sí. Por eso los maestros de Oriente dicen, hay que esperar a que llegue el discípulo. Cuando él sienta la necesidad, va a buscar quien le ayude. Pero si yo me anuncio y llega cualquiera, pues no está en condición, no sirve. No va a llegar a ningún lado. Esto es muy importante. Entonces, cuando dice que la providencia tiene un representante en el ser humano individual, se refiere a esta visión trascendente. Entonces, esa es la conciencia. Y a veces lo que pudiera pasar es que no identificamos en las declaraciones de los grandes sabios, no identificamos ese llamado a la conciencia. Pero pues les doy una parábola de los evangelios. Dice Jesús que el siervo o el criado tiene que estar produciendo, trabajando, haciendo lo que le toca hacer, porque en cualquier momento puede llegar el amo y puede reclamar qué has hecho. Entonces dice que si alguien es perezoso, dice el mayordomo, de pronto se dedica a beber y a comer, etcétera, pensando que el amo va a tardar mucho. De pronto lo sorprende con que ya llegó. Y ese es precisamente el tema fundamental cuando dice, por ejemplo, ni los lirios se vistieron tan bien como Salomón
ni los pajaritos se quedan sin comer, menos todavía el ser humano. Entonces no te pongas a pensar qué vas a comer al día siguiente, de qué te vas a vestir, porque eso ya está garantizado para ti. Tienes que ver otra cosa, tienes que dedicarte a otra cosa, tienes que preparar, dice, una bolsa eterna, no una bolsa de oro que vas a tener que dejar al morir, sino una bolsa que después de morir te sirva para seguir. Tienes que hacer un tesoro que no se pudra, que no se destruya. ¿A qué se está refiriendo? A una conciencia desarrollada. Es decir, el cuerpo muere y todo lo que tiene que ver con el cuerpo se queda. La conciencia permanece y si la conciencia no fue evolucionada, entonces va a pasarse en la involución o en la poca evolución en la eternidad completa. Así es que la oportunidad de la evolución de la conciencia es muy importante. Esto lo dice, yo creo que en una página. No más de una página utiliza para decir eso el Evangelio. Esto nos muestra que hace 2000 años había gente que pensaba en estas cosas. No había ciencia como la tenemos ahora. No había todo lo que nosotros ahora sabemos y que ya no nos sorprende ni la enfermedad ni la muerte. Ya sabemos de qué se trata. Y sin embargo, unas personas que no tenían ese conocimiento, que todavía pensaban que la gente se enfermaba porque Dios lo estaba castigando, tenían esta concepción del desarrollo de la conciencia y de estar alertas, de estar siempre despiertos en tiempo presente, porque eso es lo que dice, el amo debe encontrar despiertos a los criados cuando llegan, de modo que ya está dicho hace 2000 años. Nada más es como que le damos vueltas, ¿no? Es un refrito. Lo que estamos diciendo es un refrito de lo que ya se dijo. Claro, estaba un poco más misterioso. Pero la conciencia debe ser absolutamente neutral. No tiene que actuar ni frenar. Ilumina el sendero mostrando qué es lo que uno tiene que neutralizar y cómo en cada momento del binario, bien, mal o cualquier otro binario. A ver, lo voy a traducir eso. Jesús dice en el Juan, yo no juzgo, mi Padre es el que juzga. O sea, yo no soy neutral, no ataco ni propicio, no juzgo. Lo importante son los hechos, no los juicios. Vamos a decir, alguien le dice a una persona, eres un inútil, y el otro reclama, ¿por qué soy un inútil? Tengo estas facultades y esto y lo demás, pero no has hecho nada. En los hechos no sirvió lo que tienes. En teoría tienes grandes capacidades, pero en los hechos no salió. Eso es referirse a los hechos. Lo demás es un juicio. Puedo, no puedo, tienes la capacidad, son juicios. Los hechos son muy importantes. Y en esta condición no tengo que juzgar, no tengo que atacar, ni actuar, ni frenar, ni nada. Solamente sé que hay un sendero que hay que recorrer y que tengo que ir eliminando la contradicción. Es decir, yo voy a oscilar en la vida entre dos extremos de opuestos todo el tiempo, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la conciencia y el poder de realización, entre el espíritu y la materia, y entonces siempre estaré de Herodes a Pilato, más cerca de uno, más cerca del otro. Y lo que yo tengo que hacer es neutralizarlos para que deje de estorbarme ese pendular de un lado al otro y iluminar mi camino en el que ya no hay contradicción, en que ya no hay dualidad. Esta es la lección. Tenemos que eliminar la dualidad y caminar por un camino neutro, neutralizado, en que ya el binario esté resuelto. No hay ni bien ni mal. Hay hechos concretos que pueden o no ir con el propósito universal. Entonces, hay justamente que purificar todo esto y entonces aprender la sabiduría de la vida
Siempre hay esfuerzos y sufrimientos en la vida, pero ¿cómo los pasamos? ¿Por qué sufro? Porque las cosas no se dan como yo espero. Esa es la razón del sufrimiento. Claro, el sufrimiento físico, pues es lo mismo, ¿no? Me duele algo y sufro físicamente. O tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano. Pero en el orden moral, sufro porque lo que pasa no se parece a lo que yo deseo. No lo tomo como viene, sino que quisiera modificarlo para que se parezca a lo que yo quiero. Alguien que interpreta al Buda dice, es como si una persona estuviera frente al mar y cada ola que viene mal la desviara y cada ola que viene bien la recibe. Entonces pasa el día y la noche desviando y recibiendo. ¿Por qué no se retira, deja que el mar funcione como funciona, comprende que son cosas circunstanciales, las acepta como tales y las deja correr? Hoy siento ira, pues siento ira, pero no le hago caso. Ahí está. Es un estado interior al que no le doy un lugar y entonces no me preocupa, no me tortura, no me arrastra. Ante los demás puede ser falta de importancia. Pudiera ser que digan, pues a ti no te importa nada y eres sin iniciativa, indiferente, pero eso es que los demás están metidos en una angustia horrible, están de aquí para allá, yo los veo estar metidos en esas angustias y aunque me digan que pues es que tú eres indiferente, pues sí, eres muy frío, sí. Ahí ya también lo están juzgando. Eres muy desinteresado en las cosas, sí, no te comprometes, no, y ya. Y no pasa nada, porque el juicio de los otros no debe contar. Porque si han hecho lo que yo estoy procurando hacer y ya ganaron, a lo mejor el juicio que pudieran hacer sería válido, pero no juzgan. Los que juzgan están atrás, no adelante. Pero a uno luego le pegan, ¿no? Sí, claro, Sí, le claro. dicen cosas feas. Se siente feo. Porque te critican. Ay, claro. Sí, Y sí, mucho. se siente feo, pero pues hay que tratar de salir más, cada vez más pronto del... Eres un egoísta, eres muy frío, no entiendes a los demás, No te importa. no te importa. Yo tengo un alumno que lleva ya un tiempo haciendo muchos esfuerzos de cambio y ve videos de un montón de personajes, se conoce a todos los maestros del internet, bueno, hace unos esfuerzos enormes. Y sus hijos, es que tu obligación es estar con la familia, querernos a nosotros y compartir con nosotros. ¿Cómo que te vas a tu clase del domingo? No, ponte a ver el fútbol con nosotros. Y dices que el fútbol no me interesa, pero a nosotros sí eres muy egoísta. Pues sí, claro que lo van a criticar. Pero para que no lo critiquen se quedaría atrás. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que mucha gente sí. Claro. Pues sí. Porque es muy caro a veces decir, tratar, intentar de salirte de Romper, ese- claro que es caro. Es muy caro. Y muchas veces yo creo que uno La puede- gente cede. Y Pues digo, la entonces, fiesta en paz. Que en la ni pro- es fiesta ni es en paz, pero bueno. y en la próxima vida otra vez Salud. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Que se hace karmático y sí, entonces vuelve a La presentarse vuelves- el punto hasta que lo hasta que supere. no lo brincas. Claro. Es como si mis compañeros de escuela me dijeran, no vais a pasar el examen porque nos quedamos solos aquí. Y reprueba el examen. Entonces el siguiente año otra vez. Y otra vez, reprueba el examen. No, pues no. Mejor ustedes pásenlo. Sí, pues ustedes pásenlo, hagan un esfuercito. Este es el punto clave. Como ven, es difícil. Muy. Conforme se acerca uno a esto, va viendo las dificultades, lo que tiene que enfrentar. Cómo deja atrás una cantidad de cosas que pudieron ser muy valiosas para uno, pero que están atoradas. O que no te dejan avanzar. Claro. ¿Qué le pasó a mucha gente en las guerras? Tuvo que dejar su casa y todos los objetos que apreciaba y se fueron con una mochilita. Sí, es. Si es que les alcanzó Sí, a Sí, mochila. sí, es que les alcanzó a agarrar mochila. Con lo muy poquito que pueden agarrar, a veces ni siquiera llevan pasaporte ni identificación,
hace muchos años, cuando llegaron los de la República, venía un científico llamado Juan Oyarzábal, un físico muy, muy destacado. Entonces, pues llegó la migración de españoles y Juan Oyarzábal lo primero que hizo es recurrir a sus amigos de ciencia para decir, estoy aquí, denme una clase, denme... No podemos, pero ¿por qué? Pues porque tus papeles. No, pues no tengo papeles, pero todo el mundo me reconoce, he sido candidato al premio Nobel. No tienes papeles. Entonces tuvo que estudiar primaria, secundaria, preparatoria y la carrera para que le dejaran dar clase. Y en física, en segundo de secundaria, eso fue genial. El profesor de física preguntó cuántos movimientos tiene la Tierra, esperando que le respondiera 13, ¿no? Traslación, rotación. Y él dijo 33. Y entonces el profesor, mal. Casi lo reprueba porque las respuestas no las comprendía el profesor de secundaria, porque este hombre era muy sabio. Entonces se quejó con algunos de sus compañeros y claro, inmediatamente hablaron con mi profesor de secundaria y le dijeron, eres un burro, no sabes que las respuestas son excelentes. No lo reconoce. Pues claro, no podía porque él sabía 3 movimientos de la Tierra. Traslación, rotación y nutación y ya. Y tiene muchos más. Pero eso lo sabía Oyarzábal, no lo sabía el pobre maestro. Y pasó todos esos exámenes y terminó como maestro en la Facultad de Ciencias. Ahí fue mi maestro, pero el pobre hombre, qué esfuerzos por salir corriendo. Bueno, pues eso así como se abandona. Ese es el ejemplo, ¿no? Dejo todo y entonces tengo casi que volver a empezar. Y sí, hago lo que tenga que hacer. Pues sí. ¿Y por qué lo dejo? Porque eso puede significar una ruina. Sí, Me quedo y me matan. muerte segura. Muerte segura, cárcel segura, juicio seguro, quién sabe qué cosas terribles. Y entonces no hay más remedio que salir con la mochilita o sin la mochilita. Pero salir. Sí, en la universidad fue compañero mío un muchacho entonces, ahora ya murió, que salió exactamente en la mochila, es decir, su papá lo puso en una mochila en la espalda y él y la mamá con el niño en la mochila cruzaron los Pirineos. No llevaban nada más que la mochila con el niño. Qué horror, ¿no? No, tremendo. Esas son tragedias. Sin Pues dinero, pero sin son nada. yo no lo veo como tragedias, son cosas súper extremas, pero no termina en tragedia, al contrario, es una manera de salir. Sí, de salir adelante. Y de brillar y de sacar, encontrar y dar Claro. este nuevo respiro a la vida. De transmutar, Ajá. pero es difícil. Ah, no, sí. Sí. Entonces, nos quedamos muy atrasados, pero bueno, es muy importante haber visto Sí, esto, todavía. porque este es un tema fundamental. Es justamente la introducción a la transmutación, por eso es tan largo. ¿Qué significa eso? Porque uno dice, bueno, pues no va a ser tan difícil, lo más esfuerzo. No es esfuerzo, es transformación profunda. Es morir y volver a nacer. Y aparte, como lo dijo, más como que se vienen más cosas, ¿no? Sí. Llegan más cosas a mayor, más pruebas. Ajá. Sí, pruebas más difíciles. Más pruebas. Más difíciles, sí. Es igual que estudiar, ¿no? La prueba para entrar a secundaria pues es muy sencilla, pero para hacer el postdoctorado es muy difícil. Claro. Pues sí. Justo estaba oyendo a un cabalista hablar de toda esa gente que hay tantísimos descendientes en América Latina, de todos los que se vinieron corriendo de Europa cuando las guerras, y entonces tenemos una cultura de aprovechar al máximo, de
de no parar, de no descansar nunca, de no que no se desperdicie nada, que no gastar en nada. Entonces tenemos una culpa cuando gastas, una culpa cuando dices, pues no me voy a acabar el pastelote, me lo tengo que tragar. No voy a importa que me ponga gordo. ¿Cómo lo pido? Y no ¿Cómo lo- entendemos a estos niños que ya vienen con otro chip de no hay que cansarse tanto para obtener lo mismo. Sí, es otra visión. Otra visión, estos niños de ahora ya entendieron que el esfuerzo, este esfuerzo máximo, que nosotros yo creo que no tanto, pero por ejemplo la generación de mis papás, sí, todo tenía que ser dificilísimo. Decía mi mamá, así son los trabajos, cuando me quejaba yo del jefe, así son los trabajos, si no fuera dificilísimo y si no tuvieras que aguantar todo eso no te pagaban. Así me decía yo, Sí, neta, todos los trabajos tienen que ser así. y no es cierto. Y no es cierto, pero es que ella tenía esta cultura del esfuerzo tremendo y Sí, sobrehumano. Con el te sudor tiene- de tu frente. Claro. Con el sudor de tu... Yo me acuerdo de ese Es día, terrible. con el sudor de tu frente y ya Mi Y mamá- estos niños hijos nuestros, Sí. no, ¿por qué no se esfuerzan? Porque ya agarraron la onda que no se tienen que esforzar tanto, van a lograr lo mismo que tú y que yo juntos, sin cansarse. Sí, Sí, que el hecho de... pero la experiencia de vida es la que genera ese tipo de cosas. Sí, claro. Sí, Mi mamá estaba en Europa en la Primera Guerra Mundial. Pasó las de Caín. Sí, para sobrevivir la primera. Entonces, imagínense cómo tenía que ser. Claro, Siempre temiendo. sí. Yo tenía un jefe justo de los migrantes españoles que tenía en tu casa una caja de zapatos llena de monedas de oro. Ay, Yo le decía, ¿para qué quieres las monedas de oro? Ahí mételas al banco. para salir corriendo. Sí, sí. porque en la guerra me decía, Sí, nada vale más que el oro. sí. Pero ¿cuál guerra? Le decía yo, en este país no hay guerra. Pues sí, Pero por sí. Sí. pero él vivió la guerra. Sí, Y vivió el hambre. y mi papá nos decía muchísimo, también yo creo que de cosas de papá, porque a mi papá tampoco le tocó la guerra, nos decía muchísimo, tienes que aprender a hacer eso, X, cosas en el rancho, muchísimo, tienes que aprender, y yo, pero eso cómo, ¿para qué? ¿Qué tal si llega la revolución? Y tienes que saber, o sea, tienes que a exponerte a esas cosas y saber en caso de que no haya quien te ayude. Pues yo les puedo decir que me pierdo en el bosque y me muero de hambre, porque ni la más remota idea. Pues me hablas porque yo sé hacer fogatas, a todo eso, a tirar con pistola por decir yo para qué quería ¿Para qué aprender a quieres pisar que con te pistolas, sepa nada? sentía horrible, ¿no? Horrible. Llega la revolución y tú no sabes agarrar la pistola, ¿cómo Pues va no. a ser? Vas a matar a todos. Nada. Sí. No, pero Por eso- sí. Por sí, porque de eso venían ellos, Sí. de unos papás que les costó pues muchísimo. claro. Yo aunque Sí, tenga fue lo que leñas, nos enseñaron, que, o sea, para que valga la pena te tiene que costar uno y la mitad del otro, Y si no, te no lo sirve, mereces. o sea, Sí. o no, y no es cierto, pues No es puede ser cierto. muy sencillo. Sí, pero a ver, cámbiale, no. Cuando menos a cuando nuestros tienes papás por lo no. menos 40 No. años haciendo lo mismo, pues, No. Oye, Mario, te tengo una pregunta. Sí. Chismosa. A ver, échale. ¿quién es la mamá de Tarzán? Ay, Sí, ¿sabes? es que te quiero enseñar una mano que vi. Una mano que por más que yo le busco, no tiene línea de la vida. ¿A poco? ¿Cuál es la de la vida? La que envuelve el pulgar. Hace muchos años, cuando mi hijo que tiene 50 tenía 16, un día iba yo en México por la zona rosa y me di cuenta que los jóvenes me saludaban. Señor, buenas noches, buenas noches. Entraba a un lugar y al paso me abrían la puerta. Pase, señor. Dije, qué curioso, qué corteses estos jovencitos. Y por todos lados, ¿no? Los iba encontrando y me saludaban y me decían, dije, pues, ¿qué pasará? Bueno, pues me quedé con la idea. Y se lo comenté a un amigo de mi hijo y me dijo, él es que es el líder de la zona rosa. Él es el que maneja a todos.
Entonces, claro, yo era el papá de Tarzán Ah, y me trataban con mucho cuidado. así no vaya a Sí, ser. es el papá de aquel. Claro. Sí, es intocable. Qué curioso, ¿no? Sí, pues sí. Mira, no sabía que no la voy a Sí. poder encontrar. Respetillo. Y yo por mucho que le decía, pues, ¿para qué haces eso? Yo le valía. Era así, eras dominante. La vida le fue enseñando. Eso es muy importante. ¿Y sí le sirvió? Sí, sí, ahora es muy pacífico. ¿Cómo llegas a Ponte el ese? lente. Pongo los lentes. Y tengo una lupa. Tienes que hacerla grande porque es del Instagram, ahí sosténlo abierto. No quiere hacerse grande. A ver si tú puedes. Yo soy malísimo para eso. ¿Y si le tomas una foto de pantalla? ¿De captura? Sí. Vamos a ver cómo ¿Ves están cómo estas están líneas. las otras dos? Y no tiene línea de la vida. No aparece. O no se ve. O no se ve, es muy débil. Mira, hay dos cosas interesantes en esta mano. La línea de la cabeza se va a un sentido práctico, muy práctico. La línea del corazón no sube. Entonces se interrumpe en el dedo medio. Esas son dos características poco habituales. Y la línea de del corazón pues no se ve. Simplemente no se ve. No sé. Tiene que hacer la mano así para ver si aparece una lineecita. Porque a veces es muy débil. Déjame ver. Debe ser... Y luego es su mano Mira, tiene varias características Su mano izquierda. muy singulares. Una de ellas es que el pulgar se abre todo esto. La segunda, que la mano es cuadrada Completamente cuadrada, pero sus dedos son muy largos. y los dedos largos, sí, es una mano de aire. Y las manos de aire deberían tener la línea muy bien definida. Todo es absurdo. Sí. ¿Ya ¿Le sabes? puedes tomar más fotos? Sí. Con luces de contraste para que se pueda ver hasta una rayita delgadita como estas. Pues es que... Como estas muy delgaditas. No, pero al niño no le puedo tomar más fotos porque te digo que es una foto chismosa. Ah, Me la estoy robando. sí. O sea, no hay manera de que Del llegues a Instagram. ver. A ver, niño, enséñame la mano uno. Es una mano muy extraña. ¿Verdad que sí, Mario? Sí. Yo lo vi y dije, con razón este chamaco que además lo conozco desde que nací. No es así, no es una persona normal. extrañísima. Sí. Sí, ¿A poco es su forma de ser? Te lo Total, mira, claro. Tiene muchos problemas y uno de esos problemas es que no tiene una definición clara. no, y luego el ancho de sus instintos y su cabeza están prácticamente iguales. Iguales, sí. Es fuertemente instintivo. Esa fuerza instintiva lo lleva con esta mano a quedarse atorado aquí, no se arraiga en nadie, es muy independiente. Muy independiente. Sí, le valen los demás, Ujú. tiene un sentido práctico de obtener resultados y se acabó, no tiene ninguna consideración emocional. Por Yo eso creo que ya no vive en su casa. La línea de porque la su vida mamá- debe ser esta borrosita que está aquí, trabajando, ¿la ves? Ujú, sí. Debe ser esta de aquí. Pero no es muy impresionante que sea tan jovencito y su línea esté tan débil. Sí, es muy impresionante. ¿Será que no tiene como... Es que yo te diría que no le interesa mucho. ¿Verdad que no? La vida. Así es. Yo digo, híjole, a ver si este menso no se muere pronto. O hace cosas terribles. ¿Verdad que sí? Sí. Que se exponga mucho. Porque le vale madre. O no, que daña a los demás o que se abuse de todo. Puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es esa?
No, Pues le da igual. Es estoy alguien así de... está Es dispuesto una a lo mano que que no sea. sabes la atención, que le veo la mano y yo así, niño. Oye, a ver, la de la vida es esta. Sí, Y Sí, luego la del ¿Cuál? corazón, la de hasta arriba. esta. Ajá. sí, Y esta en medio, la la de la cabeza. cabeza. ¿qué significa que se junte la vida con la cabeza? Normalmente al principio va junta, cuando va separada hay un divorcio entre acciones e intenciones. Sí, además naces un ser dependiente, ¿no? De tus papás. Lo no normal, tienes lo un... normal Ah, es que nace de se acá vean arriba. juntas. Sí, Y se va a hacer. sí, se ve arriba. Y entonces no eres un ser independiente al nacer. Eres completamente... ¿Y es derecha o es izquierda? Se ven las dos, ¿no, Las Mario? dos. Pero, La- pero esa que estás viendo... Según yo, Esa es es la izquierda. izquierda. Es lo que él es lo de él. Es de como ahorita. nació. Ajá. Y sí, la línea de la vida parece asomarse, pero muy débil y muy pegada a la línea práctica. Es decir, su vida se entrega a obtener resultados, no le importa cómo ni con quién. Qué miedo. Sí. Esos son peligrosos. Y él puede relacionarse con cualquier persona en cualquier tipo de condición para obtener sus resultados prácticos. También eso lo observé. Porque además es mucho el instinto. Tiene Mucho, 19 mucho, años mucho. más o menos. Ujú. Entonces el que no se vea quiere decir que... Pues que no tiene valor. A mí se me figura que no tiene valor para No tiene freno. Ok. No que vaya a durar poco de vida. No, o lo sea, que no sí. tiene es freno. No le importa si vive poco o mucho. Si hace daño, si no hace daño, Si pasa por si hay encima de consecuencias o o no no. consecuencias, él lo que quiere. Sí. Es una mano. Me urge que le lleguemos a la quiromancia. Una mano chismosa. Pues les puedo, ¿Cuándo? pueden empezar a ver libros de quiromancia. Sí. ¿Sí? Bueno, les copio los apuntes. Sí. O si los mando por correo, porque Sí, yo tengo una sí. cantidad de apuntes de eso y además tengo muchísimas manos de ejemplo. Libros de quiromancia se los puedo mandar también por correo porque tengo libros de quiromancia, es muy fácil. Yo me pongo de conejillo de indias. Yo estoy así con la... Sí, eso despierta mucha curiosidad. Claro. ¿Cuánto tiempo dura? Como Un como curso de quiromancia, meses. Sí, también es largo. Es que no es tan muchísimo fácil. detalle. Y también va incluido pues un poco... Es las formas de la mano, la forma de los dedos, el tono de la piel, La las textura. líneas de la mano, la flexibilidad de los dedos, cómo se conforma la mano, si es muy recta o si los dedos se Tan tuercen. cuechos. Hay muchas cosas, si las falanges son más largas o más cortas, son un montón de detalles. Y luego también un poco de los montes. Los montes. Los Ya, montes son ya muy estás importantes. bien empapada. Sí, y luego lo que vamos a ver es las zonas relacionadas con los planetas, Con la astrología, eso te iba a Júpiter, decir. Saturno, etcétera, ¿no? Mercurio. Entonces sí, Qué padre. sí, Sí, es padrísimo y súper chismoso. Yo en eso me entretengo viendo las manos de la gente así, hasta ya se me hizo, ya me va a tocar y yo... Oye, lo que me parece que todo lo que estás leyendo, o sea, tú estás viendo la mano y dices, la parte de esta está muy ancha, o el dedito está muy chiquito. O, Sí, es que sabes que a mi mamá le gusta hace 40 años. Tiene muchísimo estudiando. En mi casa hay 20 libros. Digo, porque además compraba la lectura de la mano 1, 2, 3. No creas que compraban los grandes Sí. libros, de unas cosas muy sencillas. pero de todas maneras, Pero entonces llegaba al banco, que antes se hacían muchas filas, ¿se acuerdan? Sí. Tú escogías tu ventanilla. Ujú. Entonces llegaba al banco y decía, no, esta es muy inmensa. No, esta se tarda. Con esta que es bien rápido, vente. Y sí, era la fila que más me avanzaba. atinaba, sí. Ajá, entonces pues Porque si le le veía atina a la las señora, manos. ajá, pues tú te fijas. Sí. Wow. Y son muy expresivas las manos, es decir, todo el cuerpo es expresivo y Sí, uno claro. puede aprender a leer cráneos, a leer caras, a leer manos, a leer pies. Incluso los chinos leen la planta del pie y a veces solamente el dedo gordo y con eso se guían. No, y de bioenergética hay muchísimo sobre la estructura del cuerpo. Sí, Si los hombros son muchísimo. así, si los brazos son cortos y las piernas son largas y la cintura es ancha. Y entonces te hablan de las
los traumas con los que naces, que si el abandono, que si el... Bueno, no naces, sino que se va configurando el cuerpecito así por... Diagnósticos. Ujú. Todos esos son diagnósticos. La astrología es diagnóstico también. Pues sí, mándanos. Muy bien. Yo les mando los apuntes. Muchas gracias.